Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos a un vídeo especial sobre los premios Goya 2026, los premios más importantes del cine español. En este vídeo, junto con un colaborador de excepción, vamos a comentar el balance cinematográfico del cine español en 2025, qué películas llegan con más fuerza a los premios Goya 2026 y qué películas pueden ser más nominadas en estos próximos meses. No solo hablaremos sobre las películas que hemos visto, sino que también vamos a decir cuáles son nuestras favoritas hasta el momento. Solo quedan 2 meses para que finalice el año, pero el grueso de películas importantes del cine español ya se han estrenado y toca hacer balance. Pero antes de presentar a mi colaborador especial, les animo a suscribirse al canal, activar la campanita, dar me gusta al vídeo y hypearlo con ese nuevo botón que nos trae de cabeza a los nuevos creadores de contenido que intentamos hacernos un hueco en YouTube. Así que si hacen todo eso, se los agradeceré enormemente. Pero ahora es turno de presentar a mi colaborador. Y como pueden observar, a mi lado tenemos al señor Javi Castañeda, experto en los Oscar, en los premios Goya, amante acérrimo del cine español y, bajo mi punto de vista y probablemente el de todo el que haya visto alguna vez Movie League, el mejor jugador de mi concurso de cine de todos los tiempos, que además va a participar de forma oficial en el nuevo torneo de Movie League Singles y ya tienen disponibles en el canal el directo que hice donde hablo sobre los 16 competidores que van a participar en este nuevo torneo de cine y el sorteo de las eliminatorias para ver contra quién se enfrentan todos ellos. Pero hoy hablamos sobre los premios Goya, Movie League ya llegará un poquito más adelante, así que buenas, Javi. Hola, muy buenas. Oye, bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que lleva tiempo sin aparecer por aquí, pero cuántas cosas entre Movie League y esta parte. Es todo muy de golpe, pero bueno, hoy mucho mejor porque es más sin nervios, más tranquilo, sin la presión del juego y solo charlar de un tema que nos gusta tanto. Efectivamente, y además que yo, ahora que quiero analizar la carrera de premios española, poner en valor las películas españolas y sobre todo comentar las inercias, al igual que hago en The Big Five con las predicciones a los Oscars, va a haber un vídeo de predicciones a los Goya, spoiler, será de forma inminente, pocos días después de este vídeo, y sobre todo lo que quiero hacer es, ahora que este año he visto más cine español del que suelo ver y creo que estoy un poquito más actualizado, quería tener a mi lado a una persona que ve probablemente el doble, por no decir el triple de cine español del que veo yo y que me puede ayudar a complementar un vídeo en el que realmente estamos de alguna forma destacando el cine español de 2025 y ver con qué opciones llegan a los Goya. Javi, ¿cuál es el balance hasta el momento? Estamos a finales de octubre, se estrenan de forma inminente un par de películas que pueden decir muchas cosas en los Goya dentro de unos meses, pero ya casi todo lo importante se ha estrenado, así que ¿cuál es tu balance general del cine español en 2025? Pues yo creo que en 2025 hemos pegado un salto considerable respecto al año pasado, que fue más flojito, pero este año es que es tremendamente fuerte. O sea, hay unos cuantos peliculones, hay muchos nombres fuertes. Este año, en 2025, hay 7 directores que han ganado el Goya a Mejor Película con anterioridad y presentan película. Y además, curiosamente, prácticamente seguro que ninguno de esos 7 va a ganar este año Mejor Peli. O sea, que eso ya da un poco muestra del nivel en cuanto a grandes cineastas que han presentado películas este año, y es verdad que muchos han cumplido y sobradamente porque hay películas muy buenas. Es un año muy completo en cuanto a temas, en cuanto a historias, con algunas temáticas que no hemos visto anteriormente en nuestro cine. Y eso yo es verdad que veo mucho cine español, o sea, he hecho la cuenta antes de empezar y llevo 45 este año. Ostras. Pero yo tengo tengo la sensación de que no he visto, de que aún me quedan cosas por ver, de las que me apetecería. O sea que es verdad que es bastante inabarcable, pero bueno, da para hacer un repaso general, que yo creo que podemos estar muy contentos con lo que nos ha deparado 2025, y eso que aún quedan un par de meses, que aún quedan algunas cositas que se verán en la Seminci, que se verán en Sevilla, que algunas tienen buena pinta también, ¿eh? Y la verdad es que el balance creo que es muy positivo también porque hemos tenido mucha presencia en festivales, tanto patrios como a nivel internacional, donde hemos dado un poquito un puñetazo sobre la mesa y
No sé qué opinas tú sobre cómo el Festival de Málaga a cierto nivel se está convirtiendo como en el bastión del cine español recientemente, y cómo este año sobre todo muchas de las películas de las que más estamos hablando a lo largo de este año y que quizás hablaremos en esta temporada de premios española, se estrenaron todas en el mismo festival. Sí, es verdad que Málaga, joder, mira, yo llevo yendo muchos años al Festival de Málaga, o sea, creo que empecé en 2012 y desde entonces, salvo algún año, bueno, pues cuando la pandemia y demás, pero en general no he parado. Y sí que he notado, o sea, claro, he visto la evolución desde hace 10, 12 años hasta ahora. El festival ha crecido muchísimo. Este año, que ha sido la primera vez que he estado el festival completo, que estuve los 10 días, por eso también el número de pelis altas al haber estado en el festival se nota. Pero ha sido recuerdo que era una sección oficial que la componían, creo que eran 25 películas a concurso y otras 25 fuera de concurso. Es verdad que no todas las películas son españolas, que también concursa cine iberoamericano y tal, pero bueno, es minoritario. Entonces es verdad que prácticamente todo el cine del primer semestre español pasa por Málaga, ya sea concurso o fuera de concurso. Y sí que han conseguido hacerse un hueco un poco a base de recoger películas que han estado en algún festival internacional. Pues en las secciones paralelas de Berlín están rascando muchísimo, el South by Southwest siempre presencia española, que hay presencia que pasa por Málaga, incluso por Toronto, que este año estuvo por ejemplo Los Tortuga, que había estado en la edición del año 2024. Es verdad que han conseguido hacer una programación bastante completa, que toda la película española que tiene su horizonte de estrenos en el primer semestre quiere pasar por allí, por la visibilidad que le da. Y es un festival que, bueno, es mucho más manejable que Donosti, no es tan cansado. Yo lo recomiendo mucho porque aparte que Málaga es una ciudad estupenda, a los que le guste, a los cinéfilos que nos gusta el cine español, pues también mola mucho ver a los actores por la calle en todo momento. El centro de Málaga tampoco es tan grande, entonces es verdad que son bastante accesibles y tiene un encanto especial. Y este año, totalmente cierto que ha habido un nivel mucho más alto de la media. Se ha visto, en ese festival se vio Sorda, se vio La Furia, se vio Muy Lejos, se vio Una Quinta Portuguesa, se vio La Buena Letra y La Buena Suerte, las dos. O sea, ha habido presencias estupendas. Sí, es verdad que siempre te llevas alguna sorpresa, porque la mayoría de las pelis, claro, hay mucha ópera prima de la que no has oído hablar. Entonces yo, por ejemplo, pues ver a otras, las que vienen de algún festival, tipo Sorda, tipo La Furia, algún run hay. Pero, por ejemplo, ver Muy Lejos, que no tenías ni idea de su existencia, descubrirla por primera vez en el festival y ver que es una película estupenda, que tiene muchas sorpresas y que te emociona mucho, pues es muy guay. Entonces, la verdad es que Málaga es una sesión imprescindible en el calendario español, y ya lleva unos cuantos años que siempre cuelan alguna nominada a mejor película, una por lo menos sale de Málaga siempre, del quinteto. Es una verdadera pasada, y la verdad es que este año se han alineado los astros a cierto nivel y ha habido una selección de películas espectacular, que además se han estrenado todas de forma consecutiva porque las distribuidoras han sido muy inteligentes y muchas se estrenaron inmediatamente después del Festival de Málaga, sobre todo aquellas que rascaron algún premio y tal, y tuvieron cierto recorrido en taquilla. Es verdad que quizás hubo un poco de sobrecarga, sobre todo si quieres verlas todas, si quieres ver incluso las pequeñas joyitas escondidas y tal. Entre el mes de mayo y junio se estrenaron muchísimas películas, porque claro, también hay que sumarle el hecho de que Sirat se estrenó en junio, inmediatamente después del Festival de Cannes. Entonces como que había una cantidad de estrenos en España a nivel nacional esas semanas abrumador, y era difícil como poder verlas todas, ¿no? Pero también es verdad que tenemos la suerte de que tenemos Filming, que tenemos Movistar Plus, y que todas las películas al final se acaban colando en streaming y las podemos rescatar antes o después a lo largo de los próximos meses. Quería comentar... Eso yo creo que es más... Sí, perdona, iba a decir que creo que es una jugada inteligente por parte de las productoras, porque luego en octubre, noviembre nos encontramos con otro atasco. O sea, este mes de octubre, que se están estrenando películas como La Cena, La Deuda, La Tregua, que tienen títulos muy parecidos además, va a llegar los domingos, va a llegar Los Tigres. O sea, el mes de octubre siempre también es que se estrenan 2 o 3 películas españolas cada fin de semana, dura muy poco, y entonces este año, bueno, es verdad que la votación de los Goya va a ser más tarde que otros años, pero normalmente es que no había tiempo material para poderlas ver, y las películas pasaban desapercibidas.
aquellas que se estrenan el primer semestre, aunque tenga una carrera corta en cines, igualmente puede que esté el horizonte más despejado porque no hay tanta competencia tampoco internacional, y sí que a lo largo del año van a llegar a plataformas y hay más margen para que los académicos puedan verlas. O sea, cuando se apura el otoño, la cosa se complica porque también hay mucho atasco y el tiempo es el que es. Y que además las estrategias de marketing y promoción de las películas es normal que aprovechen la oleada de cariño o de visibilidad que tienen las películas post-festivales. No solo en el Festival de Málaga, sino también en el Festival de San Sebastián, donde se han visto varias películas importantes y que van a tener mucha presencia en los Goya. Pero es que no solo vivimos de los Goya, porque hay más premios. Tenemos los Feroz, los Forqué. Entonces, claro, todos esos premios que son como los predecesores, ¿no? El antesala de los Goya, al igual que pasa con los Oscars, pues ayudan a la visibilidad de las películas y que lleguen con más fuerza a las nominaciones que tenemos este año. Entonces, veremos qué es lo que ocurre, pero hablando sobre el balance del cine español en 2025, sí que quería resaltar que tanto Sirat como Romería, las películas de Oliver Lache y Carla Simón, se vieron en sección oficial a competición en el Festival de Cannes en el mes de mayo, y Sirat acabó rascando el premio del jurado, la medalla de bronce, que lo consiguió ex aequo con Sound of Falling. En el caso de Romería obtuvo muy buenas críticas, no acabó ganando nada, pero a ambas le ha ido bastante bien en taquilla. Sirat a día de hoy todavía está en cines de Santiago de Compostela, y me dijeron el otro día en el Multicines Compostela, que es un multicines maravilloso, es viejito, pero te estrena todo lo importante del año y no se le escapa ni una. Todavía había una sala el otro día de una sesión de Sirat que tuvo 15 personas. Y dices tú, pero si la película se estrenó hace casi 5 meses, que cómo sigue yendo la gente a ver esta película. Y lleva un mes en Movistar, con lo cual se complica más también. O sea, se parece más, es más llamativo. En el Renoir de Madrid también lleva desde junio aguantando y aún se mantiene. Sí, sí, la verdad es que ha sido todo un fenómeno. El boca a oreja ha hecho mucho porque era una película que enseguida se formó un run run de que esta película hay que verla, esta película es algo distinto, es algo diferente, pasan cosas y hay que verla. Y bueno, y sí, se ha cumplido, y desde luego la presencia en Cannes ayuda mucho, porque el Festival de Cannes siempre fue el top de los festivales, pero también la importancia que ha ido ganando en el circuito cinéfilo en los últimos años es que es increíble. Y jo, es una noticia, la verdad, que este año 2 películas españolas pudieran estar, porque generalmente no nos había tratado demasiado bien el festival. La última década es que, quitando Almodóvar y el año que se coló Albert Serra por Pacifiction, es que ningún director había estado en sección oficial. Así que este año estuvieran encima dos novatos, porque ninguno de ellos había. Oliver Lax era Chico Camp, pero nunca había estado en sección oficial. Y eso, que estuvieran dos, que ninguno de los dos fuera Almodóvar y compitieran en sección oficial, es una noticia buenísima, y claro, le abre muchísimas puertas a estrenos internacionales también. Sirat creo que en Francia ha hecho más taquilla que en España, que teniendo Sí. aquí bastante buen recorrido. Y puede haber un efecto bola de nieve de cara a Cannes 2026, porque tenemos ahí a Sorogoyen, a Almodóvar, veremos si acaban llegando los dos y se cuelan en sección oficial. Yo creo que a Sorogoyen se lo deben a cierto nivel, después de lo que ocurrió con Asbestas, que perfectamente podía haberse colado en sección oficial y seguramente habría rascado algún premio. Yo sigo con la pedrada de que Luis Saer habría ganado mejor actor en el Festival de Cannes, pero bueno, eso es en un mundo alternativo. Y luego también con Víctor Erice, que hubo esa polémica de la meto en sección oficial, no la meto, la película no está terminada del todo, no sé qué. El caso es que al final Víctor Erice se quedó como en una paralela, y eso obviamente a él como que le decepcionó a cierto nivel. Y luego yo la vi en el Festival de San Sebastián y me quedé en plan, vaya tontería, no sé qué cojones estaba pensando Thierry Fremont en ese momento, pero si hubiera entrado yo creo que podía haber rascado algún premio. También quería destacar que en el Festival de San Sebastián, que lo tenemos aquí reciente, se terminó hace nada, tuvimos dos películas que fueron dos de las grandes ganadoras del festival, que tuvo mucha presencia española, como son Los Domingos, de Alauda Ruiz Azúa, y Más Palomas, de los Moriarty, que ambas fueron premiadas, Los Domingos con la Concha de Oro y el premio Fipresi, y Más Palomas el premio a Mejor Interpretación Protagonista. Y claro, son dos películas que pueden marcar el sino de la carrera, que pueden entrar en las grandes categorías con mucha fuerza, y yo quería conocer tu opinión al respecto porque tú lo viviste in situ dentro del festival.
Y es verdad que Donosti siempre se reserva una cuota de cine español espectacular. Es muy comentado que tradicionalmente la sección oficial de Donosti en el películas internacionales no está al mismo nivel y que hay un poco de descompensación porque les cuesta, al final la competencia entre festivales es muy fuerte y a San Sebastián le cuesta incorporar películas extranjeras de nivel que no hayan pasado previamente por festivales, ¿no? Salvo otra vez las latinoamericanas, que sí que es el mercado natural. Pero la competencia española fue impresionante, es verdad. Aparte de las dos que mencionas, también tuvieron premio las otras dos que se vieron, que fuera porque Los Tigres fue premiada como mejor fotografía, es un premio menor, pero no deja de ser también parte del palmarés oficial. Y Historias de Buen Valle, el documental de José Luis Guerín, fue premiado con el premio del jurado, o sea, con el segundo, digamos, el que sería la medalla de plata del festival. Es una película que no se va a estrenar en 2025, va a ir a 2026, por tanto no va a competir contra Tardes de Soledad en la categoría de mejor documental este año. No se van a ver las caras, pero también una película que tuvo buenísimas críticas. Y en el caso de La Concha de Oro, de los domingos, que yo sí que la vi en el festival, y además he repetido ya porque la verdad es que me gustó muchísimo. Y siempre el ambiente del festival es mucho más propicio a que las reacciones sean más entusiastas, pero la emoción que se respiraba en el pase en el que estuve yo verdaderamente era muy genuina y la gente estaba muy 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 emocionada y hubo una recepción cálida, muy sincera. Yo salí muy emocionado de ese pase, pero es que además estaba presente todo el equipo, que también te llegaba, pues eso, tener allí al lado a Patricia López Arnaiz o Nagore Aramburu, que estaban llorando, las pobres, muertas de emoción de todo lo que significa ver una sala como es la sala grande del Cursal, que son 2000 personas igual aplaudiendo a la vez. Es una película que sabe llegar muy bien a la gente, es una película que, a pesar de partir de un tema que a priori podría ser desfasado en 2025, consigue que te lo creas todo y que consigues comprender esa familia con una herida abierta, que se va incrementando a la vez que va transcurriendo la película. Y lo que se escuchaba durante toda esa semana en San Sebastián es que realmente era la película de la edición y que el premio La Concha de Oro era la opción natural, porque yo, desde luego, bueno, siempre hay grados de satisfacción y había gente muy emocionada, había gente a la que no había llegado a ese grado de emoción, pero en cualquier caso, yo creo que a nadie le disgustó, salvo a Carlos Heredero, que hizo una crítica a Caimán muy, muy hater, pero bueno, más allá de eso, era la película del festival. Es una película con la que Alauda Ruiz de Azúa sin duda se consagra como una de las grandes, y era la opción obvia como película ganadora. Yo creo que en este caso el jurado, esa fue la opción más obvia, pero es que no puede ser otra. Ya, yo la verdad es que leí muy buenas críticas de la película, parecía que era la opción de consenso, vamos a decir, porque era la que más había gustado a nivel general. Es verdad que Maspalomas también gustó mucho, pero entre comillas el hándicap para ganar Maspalomas La Concha de Oro es que fue una recepción tan brutal la interpretación del actor protagonista, José Ramón Soroy, que al final estaba muy claro que el premio se lo iba a llevar él. Entonces había que compartir un poquito los premios de alguna manera, y a veces también ocurre en el Festival de Cannes, ¿no? Que como que hay un actor o actriz muy favorito, entonces no le pueden dar luego el premio mayor y tienen que escoger las películas, ¿no? Ocurrió el año de Renate Reinsve por La Peor Persona del Mundo, que podía a lo mejor haber ganado un premio mayor la película de Joaquín Trier. Y me resulta muy interesante cómo el cine español poco a poco ha ido añadiendo películas entre las favoritas, y algunas de ellas han aparecido un poco en el último momento. Es verdad que no todas han encantado. Los Tigres, por ejemplo, gustó, pero no encantó. Y a pesar de que es lo nuevo de Alberto Rodríguez, con Bárbara Leni, con Antonio de la Torre y tal, pues sí que parece más una película que pueda tener presencia en los técnicos, pero que luego acabe siendo ausente en algunas de las categorías principales. No sé cómo lo ves tú. Y posiblemente. Es verdad que, claro, es que Alberto Rodríguez es un tío que tiene una filmografía espectacular, que a veces las comparaciones son odiosas, que igual haces una peli
que aisladamente está bastante bien, porque yo defiendo Los Tigres, ¿eh? Yo creo que es una película muy efectiva, yo creo que es un thriller con muchas cosas a destacar, sobre todo su dirección, con un pulso increíble, y tiene unas escenas bajo el agua muy espectaculares. Pero sí que se queda un poco coja en la relación más puramente de personajes, siendo, ya te digo, una peli muy eficaz, mucho más que correcta, o sea, no se queda a un nivel simplemente de bien sin más. Yo creo que es más que digna, pero claro, es que es un tío que ha hecho La Isla Mínima, que ha hecho Grupo 7, que ha hecho El Hombre de las Mil Caras, entonces el nivel está muy alto. Y también es verdad, pues eso, que es un año que la competencia es dura. Yo no lo descartaría aún así en cuanto a las categorías importantes. Creo que se puede meter en dirección perfectamente, por ejemplo. Películas más complicado, pero Alberto Rodríguez perfectamente puede colarse. Y como tú dices, en las categorías técnicas, pues seguramente tenga mucho peso. Aún así, pues eso, es un tipo de cine que puede rascar, bueno, se estrenará en breve, puede hacer un buen dato de taquilla, y ese tipo de películas está bien que existan. Es una película de Movistar. A mí una cosa que me gusta mucho es que esperemos que continúe, pero Movistar está apostando fuertemente por la producción original de películas, que hasta ahora estaba centrada en series, y tanto en 2025 como en 2024, en enero, organizó un acto para la prensa de presentación de proyectos, de lucir chequera. Vamos a sacarnos todo lo que tenemos. Tenemos aquí a Rodrigo Sorogoyen, tenemos a Alberto Rodríguez, tenemos a Lauda Ruiz de Azúa, pues esas presentaciones que me recuerdo, pues a lo que hace Marvel o estas empresas, ¿no? Cuando presentan ahí sus proyectos estrella. Espero que se siga haciendo, porque pues eso, el plantel que junta es espectacular. Este año el Sirat, Los Domingos y Los Tigres son de Movistar. Pero para el año que viene, que sepamos, tienen El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen y La Bola Negra, la película Los Javis. Más alguna cosa sorpresa que nos enteraremos en enero si todo va bien. Así que, es una compañía súper fuerte, y me gusta que un medio audiovisual tan potente, sin complejos, apueste. Yo quiero hacer cine de calidad y quiero ir a festivales y quiero ir a los Goya, porque directamente es su aspiración, y está muy bien porque beneficia mucho a la industria. Claro, porque además ese ha sido uno de los principales hándicaps del cine español, que muchas de las películas solo salen adelante gracias a subvenciones, al apoyo de según qué productora, y que no siempre solo una productora puede respaldar un proyecto, sino que necesitan la ayuda de diferentes tipos de productores, ser apadrinada por según qué nombres que le puedan dar mayor visibilidad y que accedan a mayor tipo de presupuesto. Y yo creo que en ese aspecto Movistar está haciendo un gran trabajo, está apoyando el trabajo de cineastas consagrados, pero no solo eso, sino cineastas que están por consagrarse, como puede ser la propia Lauda. Y quería aprovechar esta coyuntura para transicionar al siguiente tema que quería comentar, que es qué películas llegan con más fuerza a los Goya 2026. Parece que hay consenso en que la lucha está entre Los Domingos y Sirat, y quizás como tercera opción podría estar Sorda. Yo honestamente, si te doy mi opinión, sin haber visto Los Domingos, que la veo dentro de unos días, tengo la sensación de que Sirat ha sido un fenómeno descomunal, ha sido adquirida por Neon en Estados Unidos para ser estrenada allá, ganó premio en Cannes, etcétera, etcétera, pero ¿no tienes la sensación de que ha habido veces en las que una película más atrevida a nivel conceptual o narrativo en España al final se acaba cayendo y de repente gana una película que es más de consenso, más de calentarte el corazón, de emociones universales? Porque recuerdo el caso de La Librería en su día, de Isabel Coixet, de Campeones, de Javier Fesser, que acabaron ganando a pesar de que quizás no eran las favoritas absolutas y se repartieron los premios de forma un poco desigual. Entonces, ¿crees que este año puede ocurrir eso? Que de repente Sirat se lleve dirección y algún técnico y de repente películas se lo acabe llevando a Lauda. Y sí, puede pasar perfectamente. Es cierto lo que tú dices, es que en los últimos años los Goya, a la hora de premiar a mejor película, están tirando por una opción en general más convencional, más crowd pleaser,
Y se ha visto, vamos, el año pasado con ese, bueno, pues teníamos el 47 y La Infiltrada frente a opciones más radicales como Segundo Premio o La Estrella Azul, que seguramente eran mejores. Es verdad que, pues, la Academia española, al igual que la de Hollywood, ha crecido mucho el número de miembros en los últimos años, y eso pues tiene como consecuencia normalmente cuando se amplía el número de miembros, pues que las opciones que provocan consenso se ven favorecidas, ¿no? Entonces es verdad que eso puede perjudicar a Sirat. Es cierto que contra todo pronóstico Sirat ha hecho muy buena taquilla, con lo cual es que igual, o sea, algo que a mí me parece extrañísimo, pero a pesar de que es una propuesta muy marciana y muy a priori extraña, radical, pues es que por lo que sea ha gustado bastante, ha llevado a bastante gente al cine. Entonces, pues es que igual tampoco es tampoco espanta tanto a la gente, ¿no? No lo sé. Es verdad que provoca mucho impacto. Entonces, pues yo tengo mucha curiosidad. Desde luego es una película que a perfil, por su perfil no es a priori el de una ganadora del Goya. Pero sí es cierto, pues que es una de las películas del año, que es la película que había que ver, la película que ha mandado la Academia Española para representar al país en los Oscar. Desde que se estrenó en Movistar también su número de votos en Film Affinity se ha multiplicado, o sea que la gente en su casa también está interesada. Es verdad que la nota media se ha desplomado. En cuanto la ha empezado a ver la gente más no cinéfila, digamos, la nota media ha bajado muchísimo. O sea, estaba en un 7 y pico y ya va por el 6,4, me parece, y bajando. Entonces es una cosa curiosa. Es verdad que los domingos, sin ser tampoco lo que sería una peli feliz, una peli crowd pleaser, porque no lo es. No es una peli que te deja el corazoncito como te lo puede dejar Campeón, eso te lo puede dejar el 47, pero sí es más convencional, podemos decir. Yo ahora mismo lo veo. Desde luego es de una u otra. O sea, no veo opción a que gane ninguna otra película. Pero creo que va a estar muy emocionante. Creo que nos esperan unos meses los que los precursores también van a tener mucho que decir. Como tú decías, pues ya se ha conformado una pequeña carrerita de cines españoles, porque ya están muy consolidados los Forqué, los Feroz, las medallas CEC, están los premios San Jordi, los fotogramas de plata. O sea, si al final es que ya hay unos cuantos. Y más todos los premios de las comunidades autónomas, los Gaudí de Cataluña, los Carmen de Andalucía. La verdad es que llega un punto en el que cada fin de semana hay alguna gala. Mm, yo, o sea, no me atrevería a mojarme, la verdad. Pienso que pienso que reúne más el perfil los domingos, efectivamente, pero es verdad que llevamos unos años con sorpresas, que tampoco sé qué va a pasar. Y también la otra particularidad de este año es que son más tarde que nunca los Goya. Normalmente siempre ya a finales de noviembre se estaba votando, y este año se va a votar en Navidad. Este año las nominaciones van a ser a mediados de enero. Entonces, bueno, pues quieras que no, son unas cuantas semanas más en las que puede pasar cualquier cosa. Sí, verdaderamente sí. Lo que está claro es que Sirat se ha mantenido muy viva en la conversación, ha estado muchos meses en taquilla. Ahora les voy a comentar los datos de taquilla de estos últimos años de la ganadora de los Goya y de momento de cómo va la taquilla este año en el cine español en cuanto a las películas que tienen más fuerza, por decirlo así. Pero a cierto nivel siento que también en el momento en el que se estrenan tiene su importancia, ¿no? Porque los domingos va a estar relativamente fresca porque habrá ganado la Concha de Oro en San Sebastián a finales de septiembre y que eso le va a ayudar a que la gente no se canse muy rápido. Es verdad que este año la carrera es un poquito más larga, pero quizás es un hándicap para películas como Sorda, ¿no? Que ya sentimos que la vimos hace 2 vidas y que está un poco lejos nuestra coda personal, porque es una película que sí que gustó mucho en el Festival de Málaga, ganó premio de interpretación, y claro,
eso habría que ver si la película se hubiera estrenado, por ejemplo, en San Sebastián, si podría haber dado el puñetazo sobre la mesa y ser esa opción verdaderamente de consenso, porque es una película también que apela mucho a emociones primarias, en las que todos nos podemos sentir identificados o por lo menos entender por lo que están pasando los protagonistas, y me da pena que a lo mejor se haya quedado un poquito atrás debido al momento en el que se ha estrenado, ¿no? Pero supongo que es inevitable en las carreras de premios, sobre todo cuando Málaga se celebra en mayo. Entonces queda mucho año por delante para luego poder... Pues mira, imagínate. Pero bueno, yo quería destacar que en los Goya 2025 hubo un empate súper loco a Mejor Película, donde el 47 hizo 4 millones de euros en la taquilla, lo cual es espectacular, mientras que La Infiltrada hizo 9,7, que fue un absoluto fenómeno. Luego en 2024 La Sociedad de la Nieve hizo 3,7 millones en la taquilla española, a pesar de que se estrenó en menos salas de lo habitual porque era una película Netflix. Hicieron una especie de esfuerzo extra, Bayona y su equipo, para que la película llegara a más salas y estuviera más tiempo en cine, pero aún así hubo muchos sitios a los que no llegó. Yo creo que la vi en casa, porque aquí no llegó. Y aún así hizo casi 4 millones, es una absoluta locura. Luego en 2023 Asbestas hizo casi 7 millones de euros. Y en 2022 El Buen Patrón hizo 4,2. Entonces aquí hay a cierto nivel, y nunca mejor dicho, un patrón que se repite, porque todas las películas han rozado los 4 millones o directamente los han superado, todas las últimas ganadoras. Pero claro, quizás este año se va a romper esa inercia, porque en 2025 las películas en teoría favoritas a rascar nominaciones en los Goya son El Cautivo, que lleva 3,5 millones y que supongo que al final de su recorrido rondará los 4,2 millones. Sirat lleva 2,8. Si hace un reestreno después de las nominaciones a los Goya, a lo mejor se podría poner en los 3,2 o algo así. Pero esas son las únicas que verdaderamente han superado o van a superar los 3 millones de euros, porque luego está Romería en un lejano tercer puesto con 1,5 millones, Sorda hizo 710.000 euros, Una Quinta Portuguesa 700.000. No sabemos cómo va a funcionar los domingos en taquilla, porque España es un país cada vez más laico y es una película donde el componente religioso es importante, pero bueno, eso... No tuvo ningún problema cuando Javier Fesser estrenó El Camino y arrasó en los Goya. Así que depende mucho de la narrativa de la propia película. Pero luego películas como Maspalomas, que es verdad que lleva poco tiempo en taquilla, pero que creo que la película ha sido más de nicho de lo que yo esperaba. No sé si tú opinas lo mismo. Creo que lleva como 180.000 euros en la taquilla española, lo cual me parece un resultado paupérrimo para una película brillante. Sí, es una pena. Yo tengo la sensación de que no la ha visto nadie, la verdad. Y es una lástima. Y realmente puede que le acabe lastrando sus opciones a meterse en el quinteto. Porque la taquilla, al final, son unos premios de la industria y la recaudación es importante. Y en cambio, pues todo lo contrario para El Cautivo, que aunque es una recaudación pues discreta para lo que podría ser la carrera de Amenábar, pero va a ser la película adulta más taquillera del año. Desde luego, quitando la película de Santiago Segura, va a ser la más exitosa. Entonces, de cara al quinteto, que ya de mejor película, que podemos decir que casi hay 4 películas que tienen el puesto asegurado, que serían Sirat, Los Domingos, Romería, Sorda, parece que tienen su puesto bastante consolidado, pero el quinto está un poco más abierto. El quinto podría ser el que hubiera disputa precisamente entre tal vez El Cautivo y Maspalomas. Y la taquilla puede ser el hecho diferencial, porque al final, pues eso, son unos premios. El Cautivo es una película en la que ha trabajado mucha gente, es una producción muy grande, y si encima ha hecho dinero, pues esa suele tener su recompensa en los Goya. Entonces, El Cautivo no va a ganar, evidentemente, pero puede que su recorrido por las salas sea lo que le permite justo la diferencia para rascar unos votos decisivos para colarse en el quinteto.
Eh, mm, Más palomas es, como tú dices, es que sí, es que se ha quedado como muy peli de nicho, que es verdad que estos directores, los Moriarty, incluso con proyectos más ambiciosos como fueron Marco o La Trinchera Infinita, tampoco terminaron de enganchar mucho en taquilla. Es una pena porque, joder, porque son unos tíos que hacen un cine súper interesante y no tienen peli mala, la verdad. Eh, pero sí, tiene al final es un poco reduccionista, pero tiene que haber, pero los Goyas también funcionan un poco por cuotas. Entonces, siempre, por ejemplo, hay una ópera prima, ya desde hace, llevamos 10 años en los que salvo en 2019, siempre ha habido una ópera prima entre las 5 candidatas. Una peli más pequeña, generalmente dirigida por una mujer, con una historia más íntima, generalmente un coming of age. Es verdad que reúnen un perfil bastante similar. Sorda no es que lo cumple solo en parte, pero digamos que Sorda cubriría ese cupo. Y yo creo que lo tiene garantizado, porque es verdad que Sorda cubre el cupo que cubrió 20.000 especies de abejas, que cubrió Verano 93, que cubrió Carmen y Lola. O sea, un poco, digamos, ese estilo para entendernos. Pero también hay una cuota de industria. Una cuota de industria como que hay una peli que igual no encanta, pero que es una peli grande, que es una peli pues, que luce técnicamente, que es una peli en la que ha colaborado un montón de gente y que podría ser, pues por ejemplo, Mediterráneo en 2021, que es una peli que yo creo que no gustó a nadie. Bueno, desde luego a nadie le encantó, pero se coló en mejor película, ahí estuvo. Porque sí que, pues bueno, en parte tienen que satisfacer a diversas sensibilidades, ¿no? Y bueno, en parte también está bien que las nominaciones sean variadas y que cubran distintos espectros. Yo personalmente, desde luego, entre las dos no tendría ninguna duda de que debe estar nominada Más Palomas antes, y ojalá así sea, pero bueno, entiendo la lógica dentro de la industria. ¿Crees que precisamente eso que has comentado de que ha habido una expansión de la academia en estos últimos años, al igual que los Oscars, eso puede abrir la ventana a que películas más minoritarias que quizás no están enfocadas a tener éxito en taquilla puedan colarse y que no solo sea una ópera prima, como tú comentas, ¿no? Que ha sido ese dato que se ha mantenido a lo largo de esta última década? Eso puede ayudarlas a auparlas por el prestigio, por la aclamación de la crítica o simplemente porque es una película claramente superior a ojos de la crítica especializada o los propios académicos, porque en el caso de Maspalomas, obviamente, el principal problema en el que se enfrenta es al sello Amenábar, que Amenábar, todas sus películas funcionan en taquilla, es un director histórico, en sus 3 primeras películas ganó 3 Goyas, ha hecho récord de taquillas con varias de sus películas y que incluso las que no gustan tanto hacen dinero. Mientras dure la guerra, La propia El cautivo, que a mí personalmente ambas me gustaron, con sus más y sus menos. Entonces, claro, también a lo mejor puede haber un poco de amiguismo, es en plan Amenábar estos últimos años tarda un poquito en hacer películas entre una y otra, entonces como que quieren al hijo pródigo de vuelta. Eso le puede ayudar sobre todo en dirección, más que en película quizás, que eso a veces pasa. Ocurrió con Pedro Almodóvar hace unos años, que nominaron a Almodóvar en dirección, pero luego en su película se quedó fuera de película. Pero esas inercias, no sé si tú sientes que puede haber un cambio de cara al futuro, porque en los Oscars a cierto nivel lo ha habido. Desde el año 2018 la academia expandió tanto el número de académicos que luego empezaron a entrar películas que jamás habrían entrado 10 años atrás, como Parásitos, como Past Lives de Celine Song o películas de ese estilo. Sí, en los Oscars es verdad que están entrando películas que hace una década o 2 décadas sería impensable. Pero por otro lado, también es cierto que están acaparando nominaciones, que se concentran en menos títulos. Es verdad que son títulos más inesperados, más diferentes, pero o sea, tú no podrías pensar que Emilia Pérez iba a estar en los Oscars, pero es que Emilia Pérez tuvo 13 nominaciones, de verdad, se merecía 13. ¿Sabes? O sea, es un poco la parte buena y la parte mala. O sea, la parte buena es que es verdad que al haber otras nacionalidades presentes, académicos más diversos, pues se abre la mira, se abre la mente y salen opciones que no reúnen la etiqueta académica, la etiqueta o lo que podríamos entender por una película de Oscar, pero a cambio se concentran en menos películas, que eso también está pasando, que cuesta más ver nominaciones únicas y aunque sean películas un poco más inesperadas, pero sí que acaparan muchas nominaciones, y ahí también se está produciendo un efecto arrastre en los Oscar que antes no era tan frecuente.
En los Oscar, los Goya, evidentemente, hay efecto arrastre, lo vemos año a año en las categorías técnicas. Yo siempre confío mucho, afortunadamente, en que hace unos años que se implantó ese sistema mixto de votación por gremios. De los 5 nominados hay 3 que escogen el gremio correspondiente, la rama de la especialidad, y 2 que escoge el conjunto de los académicos. Eso es verdad que pues favorece o ayuda a eliminar esas inercias y que dentro de lo que cabe el efecto arrastre de para que una o dos candidaturas del quinteto por lo menos sí que sean opciones mucho más minoritarias y mucho más interesantes y bueno, yo creo que está funcionando la verdad, o sea, yo creo que, hombre, las nominaciones nunca son perfectas, por supuesto, pero hay cositas, yo por ejemplo, las categorías de interpretación siempre hay alguna sorpresa que está guay. O sea, el año pasado Vito Sanz por Volveréis, nadie se lo esperaba y se coló. Tuvimos a Vicky Luengo por Suro hace nada. Juan Carlos Bellido por Bajo Terapia, de pelis pequeñitas que son además nominaciones únicas que no se esperan y se cuelan fundamentalmente, yo creo que más que por el aumento de miembros de la academia, por ese sistema de votación por gremios mixto que lo favorece y que, bueno, pues es lo que nos gusta siempre, claro, que no se concentre todo en 5 películas que arrasan, que encima en años precisamente potentes, lo interesante es que haya un buen número de películas representadas. Y eso es lo que vamos a comentar al final de este vídeo, que nos estamos acercando al fin, pero yo espero y deseo que algunas de esas joyitas, de esas pequeñas películas que se han visto en Málaga, en San Sebastián, que se han ido estrenando a lo largo del año, pues encuentren su hueco y de repente se puedan colar en alguna categoría. Y esto me ayuda a transicionar a otra de las grandes preguntas que nos queremos hacer en el día de hoy, que es ¿qué nominación o nominaciones deseas que se produzcan en los Goya 2026? Pueden ser nominaciones que muy probablemente se van a producir o directamente nominaciones que tú ves casi imposible que se produzcan, pero que tú crees que hay mérito de sobra para que esa interpretación, ese guión, esa película se acabe colando en una de las categorías más importantes. Así que, Javi, ¿qué nombres te vienen a la mente cuando piensas en nominaciones que esperas y deseas que finalmente se produzcan? Pues bueno, a ver, hay nominaciones, pues eso, efectivamente, que doy por hecho, aunque me encantarán, pues tipo las de los domingos. O sea, que Patricia López Arnaiz esté nominada y que posiblemente gane, pues me va a hacer muy feliz, pero no es algo que me va a sorprender. Entonces, sí que yo concentro mis esperanzas en alguna cosa que, pues que es probable, pero no seguro ni muchísimo menos, ¿no? Por ejemplo, pues, me suele pasar con gente, sobre todo que no ha sido nominada o que lleva mucho tiempo sin ser candidata, ¿no? Que siempre te hace más ilusión porque son actores que te gustan y que les tienes menos presentes. Sería el caso de, pues, por ejemplo, de Miguel Reyán, que Miguel Reyán es todo un veterano que tiene ese papel en El Cautivo que es bastante nominable, o sea, yo creo que sí que tiene bastantes opciones, sinceramente. Es el narrador de la película, es un personaje muy entrañable y con 2 escenas bastante lucidas. Pero es que es un hombre que desde la primera edición de los Goya no ha vuelto a ser nominado, o sea que lleva, de hecho batiría un récord, sería 40 años entre primera y segunda nominación, récord histórico. Wow. Total. Y es un hombre que tiene más de 80 años, pero está viviendo una etapa espléndida porque está muy presente. Este año tú también intervenía en la película de Gracia Crejeta, en La Buena Suerte, que tenía un papel precioso y él lo solventaba muy bien. Pero el año pasado estuvo en La Casa, en Menudas Piezas, estuvo hace unos años en la serie Vergüenza. O sea, es verdad que está trabajando un montón, que es un actor súper solvente, que tiene una presencia que él llena toda la pantalla y me haría muchísima ilusión que consiguiera nominación por el Cautivo, la verdad. Y creo que es bastante factible que lo consiga. Y entre las mujeres me gustaría, esta sí que creo que lo tiene más complicado, aunque opciones algunas hay, porque el protagonista no está muy fuerte, pero me haría ilusión Loreto Mauleón, por la buena... letra, siempre confundo los títulos, es que a buena hora estrenaron las 2 seguidas. y eso, pues tiene ese papel de madre abnegada, de esposa sufriente, que ella no habla mucho, pero transmite un montón con su mirada.
Y jo, es otra actriz que la descubrimos en la serie Patria hace unos años, y poquito a poco pues se está haciendo un hueco. La vimos en Los Recuerdos Torcidos de Dios, en la serie Querer, este año estaba también en 8, en la película de Julio Meden. O sea, se va haciendo un huequito, y me gustaría que la reconocieran, la verdad. La serie Patria, por cierto, que es que menuda cantera, porque en aquella serie de 2020 sobre el conflicto vasco, eh, recordemos que estaban José Ramón Soroiz, Elena Irureta y Susana Baitua, que era una familia, los tres con muy serias opciones de ser nominados al Goya, y en la otra familia estaba Nega Barain, que ya lo ganó hace un par de años, y Loreto Mauleón. O sea que vaya ojo tuvieron, porque desde la serie han hecho una carrera espectacular todos. Sí, 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 tanto el cine vasco como el cine gallego ha tenido más presencia que nunca en el cine español en general, en salas, en los premios en estos últimos años, y no solo películas dirigidas o creadas por personalidades gallegas o vascas, sino que incluso hay películas que, por ejemplo, como Carla Simón, que la viene a rodar a Galicia, bueno, el propio Sorogoyen, ¿no? Con Asbestas, que hay algo que estas tierras tiran mucho en España, esa multiculturalidad que tenemos aquí es verdaderamente refrescante, y yo creo que están viviendo, yo diría que incluso el cine gallego más aún, porque ha sido como una racha espectacular estos últimos 5 o 6 años, una vida que da gusto ver, y que, vamos, es para hacer una lista, un ranking solo de películas gallegas, ya sean hechas por gallegos o por personas de fuera, pero que vienen a Galicia. Y sí, una cosa que me encanta también es que los Goya han perdido el miedo a premiar interpretaciones en lenguas cooficiales. Correcto. Porque era algo que, pues, casi te eliminaba las opciones de ganar el Goya, porque eran siempre únicamente interpretaciones en castellano, ni siquiera en inglés tampoco tenías ninguna opción. Pero mira, joder, hemos tenido el año pasado a Clara Segura, que ganaba por una interpretación en catalán, a Nega Barain ganó por una interpretación en su mayor parte en euskera, Benedicta Sánchez en Lo que arde era una interpretación en gallego, incluso Denise Menochet ganó por Asbestas y era medio francés, medio castellano. O sea que es verdad que eso es una señal de que los tiempos han ido evolucionando, de apertura, y está muy bien, la verdad, está muy bien. Y bueno, y este año Palomas es en euskera, la práctica totalidad, y mira, y José Ramón Soroiz tiene medio Goya en el bolsillo. O sea que... Efectivamente, es otro nuevo ejemplo de eso que tú comentas. Yo por mi parte he querido destacar 4 cosas, vamos a decir, 2 interpretaciones y 2 películas, que no sé si van a ocurrir o no, sobre todo porque he leído recientemente el artículo de Dani Mantilla sobre en qué categoría se posicionan cada intérprete y tal, cuáles van a tener más presencia, más visibilidad, más promoción en contraposición con otros y tal. Y claro, eso me ha hecho un poco triste, porque Alessandro Borghi por El cautivo, el Bajá, me parece que hace un trabajo espectacular en la película. Es por momentos casi coprotagonista junto con Julio Peña, y creo que esa mirada imponente que tiene su personaje es digna de nominación a actor secundario. Lo que pasa es que hay otros actores secundarios que, obviamente, al ser españoles de pura cepa, y el hecho que ya hayan sido nominados en el pasado, como puede ser Fernando Tejero, el propio Miguel Reyán y tal, pues eso también hace que quizás tengan más opciones, ¿no? Pero a alguien que quería destacar también como secundario, que quizás no llegue probablemente por cómo vemos las comedias en el cine español de cara a ser nominadas, que no suelen ser nominadas tan a menudo como nos gustaría, también ocurre en los Oscars, es Rodrigo de la Serna por Mi amiga Eva. Mi amiga Eva es una película deliciosa que a mí me encantó. Nora Navas está espectacular, pero Rodrigo de la Serna está increíble, es carisma puro, es un personaje que aparece en el primer y tercer acto, en el segundo desaparece, pero lo echas de menos todo el rato que no
está, que es verdad que Juan Diego Botto también está muy bien, pero es que el personaje de Rodrigo de la Serna tiene una historia como muy personal y él es súper genuino y me encanta esa frescura que tiene su personaje y la química brutal que tiene con Nora Navas. Y luego quería destacar dos películas que seguramente no estén nominadas a absolutamente nada porque son demasiado pequeñitas, pero que a mí me encantaron como son Nosotros de Elena Taberna y Lo que queda de ti de Gala Gracia. Nosotros de Elena Taberna, que está protagonizada por María Vázquez y Pablo Molinero. Es verdad que me cuesta ver a María Vázquez nominada porque primero la película es muy pequeñita, la vio muy poca gente, tiene también rondallas que aparentemente se ha confirmado que María Vázquez va promocionada como protagonista y rondallas, aunque se estrena el 1 de enero, van a ser estreno técnico en diciembre, así que entraría dentro de los Goyas de este año, así que ojito con esa película. Otra película rodada en Galicia, ya que estábamos hablando de ello, pero es verdad que María Vázquez le costó esa nominación al Goya, finalmente lo consiguió con Matria y Matria es un papel tan redondo donde ella luce tanto que le den otra segunda nominación por una película tan chiquitita lo veo complicado. Y luego Lo que queda de ti es otra película también enanita, que está muy bien interpretada por Laia Manzanares y Ángela Cervantes, que seguramente Ángela Cervantes tiene opciones de ser nominada por La Furia. A mí me encantaría que ocurriera, honestamente, porque creo que ella está fantástica. Además, estaría nominada el mismo año que su hermano. Y Laia Manzanares, que ya la descubrí en La Desconocida, que me pareció una película súper interesante, muy estimulante a nivel visual, que hace ahí un duelo de titanes con Manolo Solo, otro posible nominado este año. Y quería destacar también en la interpretación de Pablo Molinero en Nosotros, que creo que está espectacular en un papel que habla sobre el desamor, pero también esos saltos temporales nos llevan a por qué dos personas se enamoran, y la mirada de él, que es un personaje que no cae en los tópicos del género, en plan, no, pues ahora te soy infiel, pues ahora de repente tengo explosiones dramáticas. No, es un personaje muy contenido, muy de mirada, y tengo la sensación de que ninguna de las dos va a ser nominada. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, creo que no vas a tener suerte con la carta de los Reyes. Desde luego en las dos pelis no, o sea, vamos, se van a quedar a cero casi con total seguridad. Alessandro Borghi parece que no está propuesto, que se han limitado a 2 inscripciones en la categoría secundaria, por lo que contaban en Quinótico, que es una pena porque sí, coincido contigo, es de que era una presencia muy imponente y las escenas que compartía con Cervantes eran de lo mejor de la película. Pero sí, han preferido concentrar los esfuerzos porque, bueno, él porque era extranjero, pero se han dejado sin proponer a José Manuel Poga, a Luis Callejo, a Roberto Álamos. Había un montón de posibles candidatos. Seguramente con buen criterio son los dos que más opciones tienen, pero no deja de dar pena que otros se queden sin la oportunidad, al menos, de ser nominado. Y lo de Rodrigo La Serna, creo que podría ser. Yo, en eso sí que a mí, la verdad es que sería una nominación muy guay. El tío, desde luego, tiene mucho charming, ¿no? Mucho encanto. O sea, sí, es verdad que es súper carismático y que se queda con la propia Nora, lógicamente. Ella se queda prendada, pero también con el espectador. Y esta peli, joder, mira que es una peli, que es una comedia, o sea, a priori sencillita, pero tiene mucha amiga, ¿eh? Y está muy bien, y lo de Nora es un espectáculo, la verdad. Ella sí que va a estar nominada seguro, pero me estaría muy guay que Rodrigo La Serna o Juan Diego Botto también está muy bien, a mí me gustó. Sí, que alguno de los secundarios pudiera conseguir nominación, la verdad. Y más siendo una película que es más comedia que drama, aunque tiene claros elementos de drama, y que está detrás una persona como Cesc Gai, que es un nombre muy conocido en España, que ha hecho comedias que han tenido mucho éxito y que suele colar a intérpretes en los Goya. Entonces podría ser el año no solo de Nora Navas, sino también de algún secundario. Veremos qué es lo que ocurre. Pero Javi, para terminar ya, tenemos que hablar de nuestras películas favoritas de 2025, películas españolas. Tú has visto casi el triple de lo que he visto yo. Yo he visto creo que 16 películas, 17 dentro de unos días con los domingos. Bueno, pero has visto lo importante, o sea que tampoco... He intentado abarcar todo lo importante, e incluso joyitas que a lo mejor no iban a llegar a ninguna parte, como pueden ser las propias Nosotros y Lo que queda de ti, pero que
a día de hoy me parecen de lo mejor que he visto este año en el cine español. Pero quería comentar esas 5 películas que queremos destacar, que queremos rescatar y que queremos visibilizar para aquellas personas que están viendo este vídeo y que de repente dicen, ¿qué películas españolas tengo que ver este año? Así que, Javi, ¿cuáles son esas 5 películas que quieres destacar porque te han gustado mucho? Bueno, digo las 5 tirón, vamos uno por uno, ¿cómo lo hacemos? Como quieras, si quieres vamos diciendo uno cada uno y, Sí, ¿no? Para no y damos aburrirnos un poquito de misterio. Sí. Bueno, pues yo empiezo. Es opción muy, muy evidente, pero tengo que destacar entre el top del año a los domingos, porque es un paso adelante en la carrera de Alauda Ruiz de Azúa, que a mí ya me maravilló Cinco Lobitos, fue mi película favorita de 2022, me emocionó mucho. Y este nuevo trabajo que va un poco más, es más querer que Cinco Lobitos, pero es una película que te hace, te da mucho para reflexionar, te hace ponerte en la piel del diferente, intentar comprenderlo. Ya dijo en su discurso de aceptación de la Concha de Oro que intentar comprender a alguien no es validar su pensamiento, y es verdad que la película es un buen ejemplo de ello, porque es una peli bastante coral, con personajes muy diferentes, pero todo con una naturalidad y una credibilidad muy impactantes. Y tú estás viendo la película tan bueno, diciendo, vamos, está bueno, me gusta, está bien, esto va en la línea que espero, pero cuando acaba es cuando te das, porque la peli va muy muy arriba según va avanzando, y cuando te acaba te das cuenta que te ha dejado destrozado, te ha dejado devastado. Yo ya te digo, eso la repetí ayer, que pude volver a verla, y joder, me ha conquistado por completo. Así que bueno, es una de las películas del año, y espero que en cuanto la veas la podremos comentar ya con spoilers. Sí, yo le tengo muchas ganas, obviamente, después de su premio en San Sebastián, y sobre todo porque a mí también me encantó Cinco Lobitos y espero y deseo que Alauda mantenga el nivel. La verdad es que tenemos un puñado de directoras emergentes que ya no son ni siquiera emergentes, son realidades en estos últimos 6-8 años, como puede ser Belén Funes, Pilar Palomero. Tenemos la verdad es que un plantel de cineastas espectaculares, y mola que en nuestro país hayamos visto la luz al final del túnel tras muchos años donde las mujeres no tenían las oportunidades que sí que merecían, y creo que en ese sentido a cierto nivel hemos adelantado por la izquierda a Estados Unidos y a los Oscars, que creo que sigue siendo un poco su asignatura pendiente. Es verdad que casi todos los años nominan a alguna directora y en los últimos años han ganado varias, Chloe Zhao, Jane Campion, pero en España creo que, por ejemplo, creo que dirección Nobel en los últimos 6-8 años, casi todas las que han ganado han sido mujeres. Entonces eso también demuestra la cantera que tenemos y que va a ser un futuro esplendoroso en nuestro país. Yo la que voy a... De hecho, sí. Los Goya en eso, las cosas como son, han sido mucho más adelantados que los Oscar, porque cuando ganó Catherine Bigelow, después de, no sé, 80 años de Oscar sin ningún premio a ninguna mujer en dirección, los Goya habían premiado a 3 mujeres, con un recorrido mucho más corto, porque ya Pilar Miró, Itziar Bollaín, Isabel Coixet ya habían ganado el Goya dirección antes de que Catherine Bigelow lo ganara. Y de hecho es que Pilar Miró ya fue nominada en la primera edición de los Goya, en el 86. Correcto. O sea, que es verdad que aquí la paridad en cuanto a números no, bueno, está mucho más avanzada que los Oscar. Sin lugar a dudas. Y me gustaría, ya que estábamos hablando de esta película hace 2 minutos, destacar la película de Sesgai, Mi amiga Eva, que la vi hace unas semanas o hace un mes o algo así. Me encantó, la disfruté muchísimo, me pareció deliciosa, me pareció refrescante, me pareció que dentro de que es una comedia romántica, si tenemos que poner algún tipo de etiqueta de género, es una película que no siempre va por el camino que tú esperas, porque claro, la premisa sí que suena muy, muy escuchada ya, en plan
un matrimonio que está desgastado, apático, y ella conoce a alguien especial y de repente vuelve a sentir ese fuego interior, pero la película no va tanto de ella perseguir un nuevo amor, sino de reencontrarse a sí misma, volver a reencontrar esa pasión, no solo a nivel sentimental, sino también sexual, porque ella a lo largo de la película cumple 50 años y de esas historias se cuentan pocas generalmente. ¿Cuántas películas hay de mujeres maduras que sufren un viaje de autodescubrimiento? Hemos tenido ejemplos obviamente con la recientemente fallecida Diane Keaton, con Cuando menos te lo esperas, que no suelen haber ese tipo de películas, ¿no? De amores maduros, y esa película es maravillosa, yo la adoro. Y precisamente por eso me gusta tanto Mi amiga Eva, porque me parece un soplo de aire fresco. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, es una peli, o sea, deliciosa, la verdad. Y es muy cierto lo que tú dices. En una edad tan complicada para las mujeres actrices como es la entrada a los 50, que tenga un papel tan rico, y encima, bueno, escrito por un hombre, que no suele ser tan habitual. Joder, es una gozada, la verdad. Y dices que tiene escenas buenísimas. O sea, es súper disfrutable la película. Sí, sí, sí. Espero y deseo que la vean. Creo que en España está funcionando bastante bien a nivel de taquilla, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque ya sabemos que en España, más allá de los nombres iconos, entre comillas, que siempre funcionan, ¿no? Los seguros de calidad, o por lo menos los seguros de taquilla en cuanto a disfrute del espectador medio, como pueden ser Santiago Segura, el propio Amenábar, Sorogoyen, Almodóvar, para según qué película también funciona muy bien. Pues yo creo que este tipo de películas deberían de tener más visibilidad, y por eso está aquí en esta lista. ¿Cuál sería la otra película que quieres destacar? Pues bueno, esta igual te la piso porque no me extrañaría que estuviera en tu top 5, pero también ya hemos hablado bastante de ella, pero tengo que destacar Sorda. Sorda es otra de las películas indudables del año. Es un poco cursi, pero es que es una peli para poner en los colegios. Es una peli que todo el mundo debería ver para entender la diversidad de este mundo y ver un poco más allá de lo que tienes delante de ti. Porque la película, muestra muchas situaciones que igual no te las has planteado nunca y te abre mucho la mirada. O sea, creo que es una peli, o sea, que tiene una parte muy didáctica también y muy necesaria. Es muy interesante que la vea cuanta más gente mejor. La verdad es que tiene además la particularidad de que, aunque el personaje protagonista, aunque tiene una discapacidad, no es nada complaciente con ese personaje, que a veces se tiende un poco en el cine a tratarlos con descendencia, y ¿por qué no? O sea, no es un ser de luz para nada el personaje que encarna Miriam Garlo, ¿vale? De hecho, hasta incluso algo antipático. Pero es una persona con su complejidad, con sus contradicciones internas, con su mala leche y con muchas aristas. Y me parece una joya que se muestre con tantas capas un personaje así, y lo que es su vida en el día a día, con su pareja, en este caso oyente, que es Álvaro Cervantes, que es un amor. O sea, que ese personaje sí que ese sí que es un ser de luz, vamos, que es todo lo contrario, que maravilla. Es una película preciosa, muy emocionante. Yo recuerdo mucho ese pase en Málaga porque fue muy bonito cuando la película terminó y allí en el teatro de Málaga, pues toda la gente se puso a aplaudir el lenguaje de sordos, y ese aplauso silencioso fue sobrecogedor. Entonces, bueno, la tengo que destacar como una de las películas del año. Pues para sorpresa de nadie, y como Javi me conoce bastante bien, efectivamente dentro de mi top 5 está Sorda, que me pareció una película preciosa, agridulce, que muestra una realidad de la que quizás no se habla tan a menudo. Es verdad que poco a poco se cuentan más historias de personas con discapacidad auditiva, como puede ser Sound of Metal, la propia Coda, por supuesto, que ganó el Oscar, y sobre todo lo que me gusta de Sorda es que
no es condescendiente con la protagonista, como tú bien has dicho, pero además te habla de varias cosas. Hay como diferentes capas. En una primera capa un poco más obvia está obviamente la realidad de la protagonista siendo una persona con discapacidad auditiva, pero luego también está la dinámica que tiene con una pareja que es oyente y cómo ese choque inevitable en los diferentes contextos en los que se mueve, sobre todo a nivel social, cambia la dinámica y puede generar problemas entre ellos. Pero es que hay que añadirle una tercera capa, que es la capa de tener un hijo. Tener un hijo que no saben si a nivel genético va a ser un hijo oyente o un hijo con discapacidad auditiva. Eso para empezar, porque puede impactar a la pareja de diferentes maneras, dependiendo de la perspectiva de donde lo vea. Y es verdad lo que tú dices, que el personaje de Álvaro Cervantes es una maravilla. Probablemente junto con Rodrigo de la Serna y mi amiga Eva, son dos de mis personajes masculinos favoritos de 2025, porque además tiene mucho mérito como él tiene secuencias donde tiene que ser como un sujeto pasivo, donde la escucha es súper importante, y en los momentos en los que tiene un rol más activo, el haber aprendido el lenguaje de signos, utilizarlo de forma tan natural y fluida, y que probablemente la mejor escena de la película, que es la discusión en la cocina, sea prácticamente la escena completa en silencio, me parece absolutamente increíble. Así que Sorda a mí me parece una de las películas del año, y espero y deseo que rasque algún premio, seguramente secundario, en los Goya. No sé si tú crees lo mismo. Bueno, y cómo olvidar la escena del parto también. Has mencionado la discusión, pero Claro. es que la escena del parto es inolvidable y, jo, y también, pues eso, algo que no te habías para pensar es, joder, es que cómo se viviría esto en la realidad, qué infierno puede ser eso para una persona así. Creo que Sorda le va a ir muy bien en los Goya, la verdad, porque pienso que tiene varios premios casi garantizados, porque, bueno, dirección Nobel creo que es un hecho, que ya lo tiene Va Libertad prácticamente con el lacito puesto, pero Álvaro Cervantes, que va a competir como actor secundario, que también podía haber alguna duda de si es protagonista o si es reparto, va a competir como secundario, creo que también es el grandísimo favorito y que lo tiene muy muy bien para ganar. Miriam Garlo igualmente parte con muchas posibilidades en actriz revelación, que es una categoría que es que este año va a estar más competida que nunca, porque está también la protagonista Romería y la protagonista Los Domingos, o sea que es un nivelazo esta categoría de impresión, pero creo que Miriam Garlo es favorita. Y luego tiene además que, a diferencia de las películas principales del año, que son guiones originales, Sorda es un guión adaptado, porque es adaptación del corto homónimo de la directora. Entonces, siempre guión adaptado es una categoría más floja, con menos competencia, y es otro premio que, vamos, lo tiene casi hecho. Sería muy extraño que no ganara. Entonces, a lo tonto, pues es que igual se planta con 4 premios importantes. Merecidísimos todos, la verdad. Así que por mí encantado, ya que parece que no va a tener tantas opciones en película, pues por lo menos que rasque premio en otro tipo de categorías donde claramente ha destacado en este año. Tercera película, Javi. Pues antes, cuando hemos hablado un poco del cine rodado en Galicia, pues la verdad es que no hemos llegado a mencionar a Romería, pero claro, Romería tiene toda su trama, sucede en Vigo y alrededores, con una parte importante también en las Islas Cíes. Entonces, bueno, Romería para mí es la mejor película de Carla Simón, y es mucho decir eso, pero creo que, siendo una película totalmente coherente con lo que es su filmografía, con ese viaje a su memoria, a esos recuerdos familiares, creo que aquí va un paso más allá. A mí me llega personalmente más. Eh, Consigue tanto provocarme la incomodidad que siente esa adolescente cuando conoce a esa familia paterna, de la que en 18 años no ha sabido nada de ellos, y se ve como un pulpo en un garaje, ¿no? Obligada a estar con unos abuelos que la reciben con tanta frialdad, que es tan molesto de ver. Y también eso creo que el tono naturalista que siempre abunda en las películas de Carla Simón, aquí la traslada un poco más a algo. Es más película, digamos, que no como las anteriores, que a veces podían llegar a rozar un poco el documental. Y luego esa parte de fantasía que tanto se ha hablado, pero
es creo que lo que engrandece la película y me parece maravilloso. Esa parte de ensoñación en la que la protagonista consigue, digamos, un poco reconciliarse con la memoria de sus padres, es una maravilla, y también tiene de los momentos visualmente más potentes del año, ¿no? Ese baile con todos esos fantasmas, todas esas víctimas de la epidemia del SIDA que tanto asoló en los 80, los 90, al ritmo del bailaré sobre tu tumba, es de las que ponen el vello de punta. Y pues eso, yo también, aunque sus opciones en los Goya creo que van a ser reducidas en cuanto a premios, para mí eso es una de las películas del año, y ya lo digo, mi favorita de Carla Simón. Creo que lo has resumido todo muy bien. Estoy bastante de acuerdo en líneas generales con todo lo que has dicho. Sí que es verdad que yo, como espectador, de forma totalmente subjetiva, y esto es algo, es un me problem, como se suele decir en inglés, el tema de las ensoñaciones, dependiendo de cómo las use, generalmente a mí nunca me ha terminado de gustar, pero en cualquier tipo de película. Y es verdad que en esta película la ensoñación tiene toda la coherencia del mundo, viendo el viaje que sufre la protagonista, pero creo que abarca más tiempo del que yo esperaría, porque estábamos justo en ese punto perfecto de que la protagonista estaba viviendo un conflicto interno entre lo que ella pensaba que había sido la vida de sus padres y lo que verdaderamente era, y cómo hay un choque de narrativas donde una contradice a la otra, y ella como que tiene que encontrar esa forma de pensar de verdaderamente quiénes eran mis padres, ¿no? Y como que ella, entre las historias que le cuentan su familia y las historias que le cuenta su otra familia, a la que conoce nueva, pues tiene que unir las piezas del puzzle. Creo que de repente la película se mete en la ensoñación, y la ensoñación tiene una duración bastante larga, no sé si son 15 minutos, 20 minutos, pero es un buen trozo de película, e inmediatamente en cuanto se acaba la ensoñación se acaba la película, y entonces como que me deja con la sensación de que tiene sentido, pero a nivel de el increciendo que estaba generando la película con el conflicto familiar, de la búsqueda personal que vive la protagonista y tal, quizás me habría gustado que cerrara con un lacito la historia de ella, enfocándose nuevamente en la chica, en la hija, en la parte del final de la película, y que no que termine solo con la ensoñación, porque sí que es verdad que se recrea bastante en la vida de sus padres, y nos muestra muchos elementos, entre comillas, o muchos momentos, muchos instantes que quizás a lo mejor no hacía falta. Pero eso, vuelvo y repito, es algo totalmente subjetivo que tiene que ver con mi forma de ver el cine. Pero la película a mí me gustó mucho. Quizás mi favorita sigue siendo Alcarrás, pero sí que me gustó más Romería que Verano de 1993. Yo Romería no la tengo, a pesar de que sí que me gustó mucho. La que yo quiero destacar es Nosotros, ya la comenté antes, de Elena Taberna. ¿Por qué no se está hablando lo suficiente de esta película? No lo sé. Pero yo, como amante de los dramas románticos, esta película parece escrita para mí. Además, la vi en un momento en el que yo estaba viviendo una situación en la que me podía sentir identificado con ciertos momentos, y Nosotros habla no solo sobre el desamor, sino también las diferentes fases de una relación, ¿no? De una relación entre dos adultos. La película está saltando en el tiempo todo el rato, y lo establece y realza con la fotografía cálida de esos primeros momentos donde hay pasión, donde hay un amor real, y la frialdad absoluta de la fotografía, que casi parece blanco y negro por momentos, con esos grises y esos azules en el presente, donde claramente la relación está rota. La dinámica entre María Vázquez y Pablo Molinero es espectacular, y sobre todo me gusta que no es una película en la que estén constantemente discutiendo, donde haya explosiones emocionales. No, es una película muy contenida, donde Elena Taberna literalmente filma los espacios y utiliza recursos a nivel visual y a nivel de objetos para contarte la historia de una forma claramente visual, ¿no? Cómo divide a los personajes a través de columnas dentro de un mismo espacio, el uso de las ventanas, de rejas, para demostrar esa distancia que hay entre ambos, ese sofá que se le rompe y queda cojo, y que lo compraron juntos. No sé, hay un montón de detalles en esta película que la enriquecen por completo, y me da una pena tremenda que
haya mucha gente que no conozca ni su existencia. Entonces yo espero y deseo que si este vídeo ha servido de algo es para que al menos un par de personas vean Nosotros de la Arena Taberna. No sé qué opinas tú sobre la película, si la llegaste a ver, Javi. Pues mira, no la he visto. De hecho, pues para que veas que eso, que siempre siguen quedando películas interesantes por ver. Es una peli que se estrenó muy a principio de año, porque su estreno fue incluso anterior al Festival de Málaga, debió ser febrero o una cosa así. Sí. Y es verdad que, bueno, a priori lo que es un drama de pareja íntimo de solo dos personajes, así que me puede gustar. Me echaba un poco para atrás, he de reconocer, el propio Pablo Molinero, que es un actor que no me... Bueno, lo que le he visto pues en Chinas, en la serie de La Peste, en el verano que vivimos, pues no me convencía del todo, o sea, no es alguien que me motiva para ver la película. Pero bueno, has hablado antes bien de él, o sea, de su trabajo y también de, por supuesto, el de María Vázquez, sí que es una actriz más consolidada. Así que no, me la apunto. Bueno, pues cuando la veas ya me cuentas qué tal, espero que te guste. Yo de Pablo Molinero creo que no había visto nada anteriormente, me sonaba su rostro, seguramente de algún fragmento por aquí o por allá de algo, pero para mí ha sido, entre comillas, todo un descubrimiento y sé que tiene una carrera relativamente larga, pero sobre todo me gusta porque creo que es un complemento perfecto y una contraposición al personaje de María Vázquez, que es un personaje más lleno de vida, más alegre, más intenso, mientras que él es más cerebral, más frío, más racional. Y yo me siento identificado con ambos a cierto nivel porque me considero una persona muy sensible, pero también muy cerebral, muy racional, muy de encontrar el porqué de las cosas, ¿no? Y por eso quizás también conecté con su personaje y con su interpretación. Cuarta peli, Javi. Pues bueno, es ya un poco habiendo nombrado tres películas que desde luego están en todas las quinielas y van a estar muy presentes a los Goya, me he reservado los dos puestos para otras dos que no tanto, y una de esas, Una quinta portuguesa, que es una película muy pequeñita, pero que se convierte en todo un lugar feliz, porque me gusta muchísimo cómo ese hombre gris cambia por completo de vida y encuentra su refugio, ese bálsamo en el país vecino, y cómo las dinámicas de esos personajes se van complementando, cómo al final uno puede orientar su vida hacia la familia escogida, digamos, y reinventarse por completo. Me gusta un montón. Es una película de esas que te dejan el corazoncito más contento, porque sus personajes me encantan. Creo que María de Medeiros la podría haber puesto perfectamente entre las interpretaciones que me encantaría que salieran nominadas, porque esa mezcla enigmática, misteriosa que tiene, unido combinado con su calidez, con su cercanía, es muy interesante. Esas conversaciones que tiene con Manolo solo en el porche, bajo esas noches veraniegas, contando historias, al igual que las partidas de cartas con sus amigos que no han superado el paso de las colonias, de vivir en una colonia portuguesa a volver a vivir en la metrópoli. Hay ideas muy chulas en Una quinta portuguesa, y me gusta mucho ese tono pausado pero que te va llenando. Y luego además la peli tiene sorpresitas, porque hay algún giro de guión que no te ves venir. Pues sí, a mí la película me gustó bastante, me gustó su atrevimiento en algunas decisiones que toma, y toda la parte en Portugal me parece una preciosidad, es para quedarse a vivir en ella. Manolo Solo es uno de esos actores que lo empezamos a conocer en películas más de comedia o en papeles más tirando a lo cómico, ¿no? Como puede ser en Tarde para la ira, con esa voz tan fina que pone en la película. Luego El perdedor, del Buen Patrón. Pero recientemente ha hecho papeles tan contenidos, tan sutiles, donde tiene que demostrar mucho con la mirada, como puede ser la propia La desconocida, Cerrar los ojos, y ahora Una quinta portuguesa. Me parece uno de los mejores actores españoles de largo, y creo que tiene un rango interpretativo para hacer absolutamente de todo, que es un todoterreno. Me parece un absoluto crack.
lo que tú dices de los giritos, creo que la película a veces quizás se pasa un poquito de frenada con alguno de ellos porque tienes que dar como un poquito de un salto de fe, en plan, uy, pero ¿cómo me termino de creer esto, no? Pero sí que es verdad que son detalles menores dentro de una película que es lo suficientemente refrescante y diferente como para ponerla en alta estima y recomendarla a la gente. Yo mi cuarta Y película... es una peli muy literaria, o sea, es muy sí, es como una novela. O sea, sí. no es una peli de Carla Simón. Totalmente, sí, 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 sí. En eso estoy totalmente de acuerdo. Yo la cuarta película que voy a destacar es una de las que ya hablamos, porque tampoco me quiero entretener demasiado, porque ya el vídeo ha quedado bastante largo. Es Maspalomas, de los Moriarty. Maspalomas es una película que yo no sabía qué esperar, conocía la premisa, pero no había visto ni el tráiler, no sabía muy bien qué encontrarme. Bueno, creo que había visto un fragmento del tráiler, pero no sabía cuánto iba a ser el componente de la sección establecida en Maspalomas, cuánto iba a ser en el País Vasco, no lo sabía. Y los primeros 20-25 minutos son una declaración de intenciones total y absoluta. Me encanta porque además yo conozco mi isla muy bien, porque está establecida en un lugar al que yo he ido 1.000.000 de veces a la playa, a Playa del Inglés, la zona nudista, toda la parte de las dunas de Maspalomas, todo el microuniverso que hay dentro de las dunas, de esa libertad absoluta. Y sobre todo el centro comercial Jumbo, que se ve en la película, que es mítico, icónico, los carnavales, probablemente una de las fiestas más importantes del año, y sobre todo relacionada con los carnavales de Canarias, es lo que ocurre en el Jumbo, donde es un lugar de reunión, de aceptación, donde todo puede ocurrir, donde es eso, libertad, y ahí puede pasar de todo. Y creo que está muy bien reflejado en la película. Pero sobre todo me gusta que la película da como un girito y como que el protagonista que ha conseguido vivir durante, no sé si eran 20 años, liberado de esas ataduras y siendo quien es verdaderamente, se encierra a sí mismo en ese armario metafórico, después de sufrir lo que sufre y tal, tampoco vamos a contar demasiado para aquellos que no lo hayan visto, y cómo el personaje vive un viaje de ida y vuelta, ¿no? Es como volver a reencontrarse a sí mismo porque se había olvidado de quién era y se había rechazado a sí mismo por el contexto en el que se movía en ese momento, ¿no? En esa residencia. Y me resulta absolutamente fascinante porque, al igual que decía con mi amiga Eva, que no se suelen contar demasiadas historias de mujeres de 50 años que se enamoran, se desenamoran, etc., no hay muchas historias de un hombre de 70, 75, 80 años homosexual que está intentando aceptarse a sí mismo para que también sea aceptado por los demás. Y la única película que recuerdo de los últimos 10, 12 años que hable de este tema, aunque quizás de una forma mucho más ligera, es Beginners, con el personaje de Christopher Plummer, por el que ganó el Oscar. Joder, necesitábamos una película así, que nos hable de una realidad desde un punto de vista nuevo, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, me parece una película preciosa, la verdad. Es una película. También la he repetido hace poco porque quería volverla a ver un poco más tranquilo, más fuera del ambiente festivalero y tal. Joder, tiene muchas cosas a rescatar. Es verdad que es muy valiente, es muy atrevida, para empezar, muy valiente ese prólogo en Gran Canaria, en Maspalomas. De hecho, había murmullos en la sala del cine entre las señoras. Es lo que tiene que ir el martes senior a ver las películas. Que había cierto revuelo. Y eso por eso, bueno, pues mostrar algo que puede ser crudo, pero es realista, es muy valiente. Pero cuando la película realmente comienza, ya trasladado a San Sebastián, a esa residencia, es cuando de verdad se abre, cuando empieza lo bueno.
A mí me gusta mucho la relación que se genera con ese compañero Mm. de habitación. Creo que es muy, muy bonita y ver cómo, bueno, entre un hombre homosexual y un hombre heterosexual también puede surgir una amistad, aunque, ah, bueno, después te presentan que es un tío de Vox, que es un tío a priori bastante retrógrado, pero cómo se va abriendo esa coraza y cómo van formando esa amistad me parece muy, muy bonito y me llega mucho. Al igual que las escenas con Nagore, con su hija, con Nagore Aramburu, pues son escasas, son parcas en palabras, como suele ser entre todas las familias del norte de España. Eh, pero bueno, pues son todo lo emotivas que pueden ser para ser vascos, ¿no? Pero a mí me afecta, me llega un montón porque entiendo perfectamente a esos personajes y todos los traumas y todos los miedos, las represiones, las vergüenzas que llevan encima, ¿no? Tanto el padre como la hija. Y cómo a pesar de toda la incompresión y lo mal que se ha portado él con ella, pues bueno, van encontrando los puntos de conexión. Creo que es una película estupenda y sí que ya que has comentado lo difícil que es encontrar películas sobre el amor o el deseo en la tercera edad, pues te voy a recomendar una película también de los Moriarty que se llama En 80 días, que es anterior a Loreac, es muy desconocida porque yo no, bueno, se debe tener un pase por los cines testimonial. Yo la vi en Filming y creo que todavía sigue. Y es una película también de una historia de amor, pero entre dos mujeres Ah. ancianas. Y una es Ichiera Izpuru, que también tiene un pequeñito papel en Maspalomas. Y como curiosidad es el debut en el cine de Patricia López Arnaiz, esa película. ¡Ostras! Sí, Muchos y es también, pues ingredientes. eso, muy. Sí, 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 así que es, bueno, pues eso, de ese cine en euskera pequeñito de los Moriarty, pero también con una historia muy emotiva, en este caso de amor lésbico, pero también entre dos personas de más de 70 años. Claro, porque nosotros hemos visto muchas películas ya, sobre todo en Hollywood, de parejas ya establecidas, con mucho bagaje. La propia, bueno, 45 años, ¿no? Con Charlotte Rampling. Sí, La buena esposa con Glenn Close y Jonathan Pryce. Son películas que hablan sobre el amor en la vejez, ¿no? Y obviamente si no tenemos que retrotraer a los años 30 con Leo McCarey y Make Way for Tomorrow, Dejad paso al mañana, ese peliculón increíble que también habla sobre el amor en la vejez, pues de esos tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pero ejemplos de películas LGBTI que me puse a pensarlo ahora y realmente tenemos varios ejemplos de películas que van a tener presencia en los Goya. De película con un claro componente LGBTI como puede ser Maspalomas, la propia El Cautivo, o la película de la que voy a muy hablar lejos. ahora, que es Moljuni. Vale, muy Efectivamente, lejos, sí. muy lejos. Donde también hay un proceso de autodescubrimiento por parte del personaje de Mario Casas. Que la película claramente sabe de lo que está hablando, pero no va por los derroteros habituales, porque es como un personaje donde su personalidad es el principal escollo, ¿no? Y como que él tiene que dejarse ir y dejar a un lado esas ataduras que claramente le mantienen en una frustración constante, y cuando él empieza a explorar es cuando verdaderamente la película explota en pantalla. Esa escena en la discoteca, absolutamente increíble. No sé, me encanta que este año tengamos películas que hablan del amor y del deseo desde diferentes perspectivas, ya sea heterosexual u homosexual. Y yo creo que si hubiera una categoría de mejor comedia o musical, como pasa en los Globos de Oro, y de repente pudieran nominar películas como Mi amiga Eva, que no creo que vayan a entrar en mejor película, pues realmente sacaríamos una decena de películas verdaderamente súper estimulante, ¿no?
No, totalmente, totalmente es lo que comentamos al principio, sí, de lo variado de este año y que nos ha deparado auténticas joyitas. Muy lejos es una de ellas y con el añadido de ser una ópera prima que además, bueno, en este caso es muy personal porque es casi autobiográfica de lo que vivió Gerard Homs, que también él en su juventud se fue de Barcelona a Holanda y se encontró a sí mismo. Yo no sé si tú viste la película ya sabiendo un poco que tenía tema LGTBI y Q+, Yo, pero yo sabía que había un componente de homosexualidad por parte del protagonista, pero no sabía cuán importante era, cómo lo iban a retratar, y cuando veo que no va por el camino más obvio, y sobre todo cuando ves qué tipo de personaje es, ¿no? Que es el típico machito, masculinidad así un poco frágil y tóxica, que le flipa el fútbol, gritón, tal, no sé qué. De repente encontrar como ese reverso en su personalidad me parece súper interesante. sí, está muy guay y también está muy chulo pues lo que él se encuentra allí en Utrecht, en Holanda, ¿no? Que pues allí es un inmigrante más, aunque sea europeo, pero realmente sus amigos realmente son los marroquíes porque aunque él nunca se hubiera imaginado, él seguramente en su vida en España habría tenido actitudes tóxicas y actitudes despectivas hacia gente de otras nacionalidades, él se ve en la práctica que le tratan igual y que al final con quien más coincide es con ellos, ¿no? Ujú. Eh, es una peli muy, muy especial, la verdad, me gusta que la hayas escogido. Sí, sí, sí. Yo la disfruté muchísimo y cuanto más pensaba en ella, más me gustaba, porque además no solo habla sobre ese tema y ese conflicto personal que tiene el protagonista, sino que habla también de la inmigración, de cómo nos vemos cuando estamos en un lugar que no es el nuestro, de cómo también nos podemos sentir rechazados y que a veces como que los españoles rechazamos la inmigración, sobre todo en según qué zonas de España. En Canarias es un problema muy claro y hay gente que está muy posicionada en contra de ello. Y me gusta que la película nos muestre el punto de vista de un inmigrante español que es rechazado en la sociedad holandesa y yo creo que de la forma que está reflejado enriquece mucho la película porque no habla solo de una cosa, habla de varias cosas y creo Pues, que las conjuga muy bien. Javi, creo que te falta una sí, película, ¿no? sí, me falta la última que, bueno, tal vez no es de las cinco que más me ha gustado, pero la quiero destacar porque es una peli muy desconocida y también para hacerla un poco de publicidad, porque es así que creo que no la ha visto absolutamente nadie, ¿vale? Se llama La Terra Negra. La Ah, Terra Negra es una película dirigida por Alberto Moraes y que la protagonizaban Laia Marul y Sergi López. Y bueno, es un drama rural con ecos de western. Ocurre en un pueblo de la Comunidad Valenciana, la película está hablada en valenciano, eh, en la que, bueno, pues hay como cuatro familias de campesinos, que es los que tienen todo el negocio montado, que se llevan bien entre ellos, pero tienen pues disputas de los negocios que están allí latentes. Es una película a la que tiene una violencia soterrada, de estas que tú intuyes que va a explotar en algún momento, es un poco pues como lo que ocurría en Asbestas, como lo que ocurría en la caza de Saura, ¿no? Ese mundo rural con cositas soterradas de heridas del pasado que en algún momento van a explotar. Lo que pasa es que es mucho más árida y mucho más seca que otras, ¿vale? No es para todos los públicos, porque sí que es verdad que es una película es una película lenta, es una película, ya tengo, muy seca. Pero me gusta porque, aparte de que, bueno, ese tipo de cine a mí en general me suele gustar, pero esta tiene alguna sorpresita porque tiene realismo mágico, ajá. ya que en la película aparece como un desconocido que llega al pueblo, que es Sergi López, que en general, pues como siempre en los pueblos, bueno, el que llega nuevo pues es visto con un poco de recelo, pero él es una especie de Jesucristo de nuestra nueva era que tiene poderes sobrenaturales. Y bueno, y pasan cosas. Y es verdad que Sergi está aquí mejor que en Sirat, la verdad. O sea, es un papel mucho más completo.
más exigente dramáticamente. Y Laia Marul está desgarradora de como una mujer amargada que es la que está en el pueblo a disgusto y que no deja pasar la oportunidad de escupir todo el desprecio que siente hacia sus vecinos. Y es una película, pues, que si entras en ella te ofrece mucho. Entonces, bueno, me gustaría, no sé si se estrenó a finales de agosto, es que pasó súper desapercibida por las pantallas, pero bueno, pues también viene bien un poco estos ratitos para reivindicar películas que han tenido una vida tan corta, pero que merecen la pena, ¿no? No va a estar presente en los Goya, lo decimos desde ya, pero seguramente ni en los Gaudí, pero tiene muchas cosas, tiene algo especial esta película y para mí la verdad es que merece bastante la pena como para incluirla en un top. Yo no la he visto, me suena su título, no sabía que la protagonizaba Sergi López y creo que a Santiago no llegó porque no recuerdo de haber visto ni siquiera un póster, así que para esto sirven también este tipo de programas y de vídeos para que visibilicemos cine conocido y no tan conocido, porque es verdad que el cine español poco a poco se va quitando esa etiqueta, ese lastre que había en el pasado de que siempre hablábamos de lo mismo, que si las subvenciones para arriba, las subvenciones para abajo, que uno está cansado de escuchar esas tonterías y el cine español yo creo que está en una edad de oro verdaderamente fascinante, donde todos los años tenemos películas de un nivel espectacular, cada vez generamos un eco más internacional, nos colamos en los festivales de clase A y estamos haciendo a cierto nivel historia en el cine de nuestro país en esta última década, así que tenemos que aprovechar esta oportunidad y por eso hago este vídeo, porque perfectamente podría seguir hablando sobre los Oscars y ser monotemático, pero uno de mis principales objetivos este año era ver el mayor número de películas españolas posibles y sobre todo cubrir la carrera de premios, porque es una excusa para hablar de películas, pero también para recomendarlas. Y tú acabas de recomendar una que probablemente no ha visto mucha gente y que gracias a esto pues a lo mejor de repente la acaban rescatando en Filmin o donde esté y les cambia la vida a alguien, así que te lo agradezco. Pues Javi, yo creo que ya va siendo hora de cerrar el chiringuito. Mira que te lo dije antes de empezar, en plan, yo sé cuándo empiezan nuestros vídeos, pero no sé cuándo acaban. Y hemos estado aquí hora y media hablando sobre cine español, pero aún así yo lo agradezco mucho. Aquellos que hayan llegado hasta el final del vídeo, se los agradezco una barbaridad. Son unos héroes, heroínas por haberlo vivido, pero nosotros lo hacemos con el mayor de los gustos y sobre todo con un objetivo muy claro, que es hablar del cine de nuestro país, de ponerlo en alza, darle el valor que merece y que cualquier excusa, ya sea en este caso hablar de premios, que siempre es algo un poco más superficial, vamos a decir, los premios a veces para lo que sirve es para dar visibilidad a películas y que a lo mejor no las hubieras visto de no ser porque de repente está nominada al Goya. Así que eso nos ayuda a todos a ver nuevo cine y con un poco de suerte, gran cine. Así que Javi, ¿hay algo que quieras añadir de todo lo que hemos comentado sobre el cine español o sobre los Goya? ¿Algo que se te haya quedado en el tintero? Yo creo que no, bueno, pues que deseando ver lo que nos ofrece los 2 últimos meses del año, que llega Subsuelo de Fernando Franco, que llega Siempre es invierno de David Trueba y que llega Golfes de Rafa Cobos, que son a priori las opciones más fuertes, así que a ver si rompen un poco los esquemas de lo que ya tenemos previsto sobre los Goya y pueden dar la campanada. Será muy interesante ver qué tal funcionan estas películas y si son bien recibidas y se acaban colando en algunas de las categorías principales, y por supuesto más adelante en próximos vídeos de los Goyas y de predicciones pues hablaremos de todas estas películas, de sus nuevas adiciones y si las hemos visto pues las comentaremos. Pero no quería cerrar este vídeo sin recordarles que si les ha gustado la participación de Javi Castañeda, cosa que no dudo en absoluto, le van a poder ver pronto, no sé cuánto de pronto, en el Goyómetro de Fran Martínez y Nacho Gonzalo, en el Oscarómetro del cine de lo que yo te diga, canal de YouTube que recomiendo que tienen que ver si les gusta esto de los festivales y los premios de cine, donde desgranará. Hoy hemos intentado no meternos mucho en fregar
pegados para no solapar con ese vídeo, pero si ustedes quieren escuchar a un experto hablando de los Oscars casi categoría a categoría, inercia, historial de los actores, intérpretes, de cineastas, pues ese vídeo no se lo pueden perder porque Javi es una enciclopedia. Ha sido un auténtico placer tenerla aquí. El programa no había quedado ni la mitad de rico si no hubiera sido por su presencia y yo lo valoro mucho. Así que si les ha gustado este vídeo, si han llegado hasta el final, gracias de corazón. Y si ya quieren rizar el rizo y quieren seguir viendo este tipo de vídeos, pues les animo a que se suscriban al canal, le den me gusta al vídeo, lo hypeen en ese nuevo botoncito que se ha inventado YouTube y yo se los agradezco una barbaridad. Me despido por hoy y como siempre les digo, muy pronto van a tener más vídeos, pero hasta entonces nos vemos en el cine. Y se acabó, Javi, ya está, ya te puedes ir a dormir. Madre mía, mira que lo sabía, ¿eh?